Romanos capítulo 10, verso 8. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? De fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque es tu deseo que hoy compartamos esta palabra. Oro, Padre, para que seas tú hablando a la vida y a la mente y al corazón de cada persona. Oramos, Padre, que sea tu palabra la que cambie, la que transforme a cada uno de tus hijos a la imagen de Cristo. Oramos, Padre, que tú nos bendigas de una manera especial en esta noche con una revelación de tu palabra, un rema, que cada persona al estar sentada ahí en su lugar pueda recibir una palabra revelada. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva y fluya en la vida de cada creyente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo os dice amén. Ok, Dios les bendiga, tome su lugar. La palabra de fe. Voy a hablar sobre el tema: la fe habla lo que la palabra de Dios dice. Voy a hablar sobre el tema: la fe habla lo que la palabra de Dios dice. Una de las cosas que hemos visto es que han habido muchas personas que confiesan, y vemos que las confesiones que las personas llevan a cabo no se cumplen. ¿Estamos? Entonces, si hay una persona que escucha a un pastor, a un apóstol, un profeta, a un maestro o algún líder, o algún predicador que confiesa algo, que declara algo, vamos, que decreta algo, y aquello que el predicador habló no se cumple, la persona puede decepcionarse no de la persona, sino de Dios, porque se supone que el hombre habla de parte de Dios. Entonces, por eso es que muchas de las veces las personas pierden la esperanza ¿en quién? En Dios, porque se supone que aquellos que debemos de representarlo no lo estamos haciendo de una manera digna, y en parte porque carecemos de eficacia, de entendimiento y de conocimiento. Por eso hoy voy a hablar de la fe habla lo que la palabra de Dios que dice. Note, dice Hebreos capítulo 12, verso 2, que dice: puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de ¿qué? De la fe. Note, ¿en quién debemos de tener nuestra mirada? En Jesús. La palabra de Dios lo dice. Debes de tener tu mirada en fe en Jesús, porque la fe responde ¿a quién? A Dios. Marcos capítulo 11, verso 22, Jesús les dijo a los discípulos: tened fe ¿en quién? En Dios. Entonces, vamos entendiendo que la fe responde ¿a quién? A Dios. Entonces, la fe habla lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la fe responde ¿a quién? A Dios. Cuando yo como pastor o como predicador me agarro hablando cosas que están fuera de la palabra de Dios, no se van a cumplir, porque no es fe, porque eso no responde a Dios. Eso proviene del hombre, sale del hombre, y eso no toca nada. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, hay personas que se agarran haciendo declaraciones locas e ilógicas, carnales, naturales. Personas que quieren abrir cielos y todo tipo de cosas que pues realmente no son bíblicas. ¿Por qué? Porque la fe habla lo que la palabra de Dios que dice, y la fe responde ¿a quién? A Dios. Es decir, cuando tú agarras la Biblia y la hablas y la citas y la predicas y te comprometes con ella, entonces Dios tiene una obligación de responder a lo que tú estás hablando, porque es la palabra de Él la que está empeñada, no es la tuya. Y Él responde a esa palabra.
cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Y dónde? En tu corazón. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra de fe. ¿Qué qué? Que predicamos, o sea, que anunciamos. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de ¿qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Note, nosotros hemos ido de conocimiento en conocimiento y Dios nos ha ido ampliando. Es como si tú estás viendo una película y de repente a cada lado de la pantalla hay cortinas. ¿Sí me explico? Y las cortinas se te van abriendo, entonces tú vas a ver la pantalla de una manera más amplia y vas a tener un conocimiento mejor. ¿Me explico? Mientras la cortina está tapando la pantalla, hay parte de esa escena que tú te vas a perder. ¿Me explico o no? Entonces, Dios ha ido rasgando, ¿sí?, por llamarlo así, el velo de la escena para nosotros ir teniendo un conocimiento que mayor. Ahora, nosotros necesitamos entender una cosa. Si la Biblia dice que la vida y la lengua están en, la vida y la muerte están en el poder de ¿qué? Qué importante es lo que hablamos. Tan importante que dice que nosotros vamos a ser condenados por nuestras palabras o justificados por nuestras palabras. Nota la importancia que nosotros le damos a nuestras palabras. A veces van a dictaminar los resultados. De repente sientes algo en tu cabeza y dices: siento como que me va a doler la cabeza. ¿Sabes qué te va a pasar? Te va a doler la cabeza, porque la vida y la muerte están ¿qué? En el poder de la lengua. Tú lo estás hablando, tú lo estás creyendo, tú lo estás llamando. Job dijo: lo que temí, ¿qué dice? ¿Esto qué? Me sobrevino. Entonces, una de las cosas que tú y yo hoy necesitamos entender es de que la fe, ¿cómo se llama el tema de hoy? Pregunto, ¿quién te puede a ti juzgar si tú estás hablando la palabra de Dios? Nadie, porque estás hablando la palabra de Dios. Dios dijo, la Biblia dice, la palabra enseña. O sea, no es yo, es mi idea, es mi doctrina. No, es la palabra de Dios. Porque para cada problema hay una palabra. Para cada problema. Entonces tú agarras la palabra. ¿Te acuerdas? Te hablaba de la palabra como un título de propiedad. Agarras la palabra como un título de propiedad. Mira, ¿a cuántas personas les han venido calamidades porque lo han hablado o lo han pensado? Mira, te voy a dar un ejemplo. Una relación de novios, ¿no? De repente el novio ve a la novia media achicopalada, ¿no? Dice: híjole, como que, ¿qué será? ¿Que ya me quiere dejar? O sea, él quizá está pensando mal. Él quizá no sabe que pues la muchacha puede que esté pasando por, no sé, algún momento difícil, un problema en su casa o en la escuela, no sabemos. Pero ya está pensando ¿qué? Otra cosa. Ahora, ¿sabe? El pensamiento de él, ¿sabe qué va a ir enfocado? En que la muchacha lo va a dejar. Y esto va a cambiar su hablar. ¿Qué tienes? Veo que me tratas diferente. A ver, ¿qué traes? A ver, dime. Y la muchacha, pues, ¿sí me explico? Cambia todo tu panorama. Y la muchacha, pues, ni yo ni en cuenta. Pero ya el pensar cambió el hablar, y el hablar cambió los resultados. ¿Estamos aquí o no? Ahora, hace alrededor de 3000 años, cuando la flor de Israel hubo florecido hasta ser más hermosa de todas las flores, el sabio Salomón escribió en Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Mire, ¿sabe usted que del 100% de nuestros problemas, la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con nuestra boca y con nuestras palabras? ¿Algún día usted ha escuchado a personas que se pelean sin hablar? ¿Qué no es el hablar lo que causa peleas? Cuando usted va a Santiago se da cuenta de que dice la Biblia que la lengua es uno de los miembros más pequeños, dice, y es como un cerillo en un bosque. ¿Estamos? ¿Y qué causa? Grandes incendios. Y luego habla de la analogía del barco.
y compara la lengua con el timón de un barco, que dice que es lo más pequeño del barco, pero que es lo que lo conduce. Quiere decir que si la lengua es comparada con el timón de un barco, ¿sí? Quiere decir que es lo que conduce ¿qué? El barco. Si es comparada, entonces su lengua es la que lo conduce. Entonces, quiere decir que sus palabras van creando un camino por el cual usted transita y transitan otros. He aquí la importancia de nuestras palabras. Entonces, la mayoría de las personas cuando hablan palabras de duda, de incredulidad o palabras que van en contra de la palabra de Dios, atraen ese tipo de cosas. Lo atraen. ¿Sabías que el miedo es el enemigo número uno de la fe? Y cuando tienes miedo, la fe se hace a un lado. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza la fe. Mira, Dios le dice a María, vas a caer en cinta. Y ella dice, cálmate, yo no me he acostado con nadie. Y el ángel le dijo, no, es que va a venir el Espíritu Santo sobre ti. Y una de las cosas que necesitamos entender es de que el miedo lo tenemos que hacer a un lado. La palabra del hombre es como golpe de espada, dice la Biblia. Déjame hallártelo porque no te preocupes. Mientras te busco el texto ahora, fíjate qué dice la Biblia. Dice Jeremías que cuando Dios le dio el rollo, dice que comenzó a comer el rollo y le supo ¿qué? Amargo, pero conforme lo fue digeriendo, dice, me supo más dulce que la miel que destila del panal. Nota, al comienzo, cuando tú comienzas a recibir la palabra, ¿te sabe qué? Amarga. ¿Por qué? ¿Por qué te sabe amarga? Porque hay un reto. Dios te tiene que despojar de ti, de lo tuyo. Porque si tú sigues con lo tuyo, entonces lo tuyo es duda e incredulidad. Lo de Él es fe. ¿Estamos o no? Proverbios 12:18, si alguien lo quiere buscar. Entonces, dice Jeremías, cuando las comí, dice, me supieron amargas. A ver, busca Proverbios 12:18. ¿Qué dice? Ok, ¿cómo es la palabra del hombre? Ok, ahorita te voy a enseñar, permíteme un segundo. Las palabras del hombre así son, como golpe de espada. Pero dice Salmo 19:10, si no me equivoco, búscalo por favor. Salmo 19:10. Ya, ¿qué dice? Dulces más. Ahora, nota. Cuando nosotros queremos ganarnos a alguien para Cristo, tenemos que hablarle nuestra palabra. ¿Qué debemos de hablarle? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios responde ¿a quién? A Dios. Ahora, ahí es cuando hay una conversión que genuina. Cuando tú llegas a una persona y le dices, mira, el Señor quiere ayudarte con tus problemas, estás hablando tu palabra. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios quiere ayudarte con tus problemas. La Biblia dice que Dios quiere sanar tu alma. La Biblia no te habla de Jesús como alguien que viene a ayudarte con tus problemas. La Biblia habla de Jesús como alguien que vino a morir por tus pecados. Y son cosas que tú y yo debemos de aprender a distinguir y a separar. No es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo. Es lo que dice la palabra de Dios. Mi creer tiene que estar basado en lo que Dios dice, no en lo que yo pienso. Una de las cosas que tienen que ocurrir en la vida tuya y en la mía es quitarte tú. Yo le dejé a Moy por ahí una tarea de Romanos capítulo 9, no sé si me la hizo. ¿Sí me la hiciste? Ok.
¿Cuál fue el tema central, Moy, de Romanos 9? ¿Ah? Fuimos seleccionados por Cristo. Pero también ahí en Romanos 9 dice: ¿quién eres tú, oh hombre, para altercar contra Dios o con Dios? Porque dice la Biblia: ¿acaso le dice el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste un vaso? Y lo dice Dios, dice: aborrecí a Jacob, a Esaú, mas amé a Jacob. Yo tendré misericordia de quien yo ¿qué? Tendré misericordia. O sea, entiéndelo. Nadie le puede decir a Dios qué hacer. Dios hace lo que Él quiere porque Él es ¿qué? Soberano. La iglesia debe de entrar en esa soberanía de Dios. Es decir, yo tomo el lado de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que yo creo. Es lo que Dios dice, es lo que su palabra enseña. Porque la Biblia y Dios y los ángeles y el Espíritu Santo y Cristo no responden a mí o a lo que yo digo. Responden a lo que Dios dice en su palabra. Cuando yo hablo su palabra, los ángeles se mueven, Dios obra, el Espíritu Santo comienza a ministrar, porque Él responde a la palabra. No se puede quedar quieto cuando tú hablas la palabra. Mira, el centurión le dijo: Señor, tengo mi criado en casa enfermo. Jesús le dijo: vamos. Le dijo: no, yo soy hombre de autoridad. Dice: yo le digo a un criado, ve y va. Le digo a aquel, ven y viene. Dice: pero tan solo di la palabra y mi criado sanará. Nota, el centurión viene de la palabra 100, y era un capitán encargado de un escuadrón del ejército de 100 soldados. No era judío, pero tuvo fe. Y le dijo: tan solo di que la palabra. Cuando tu niño está enfermo, oh, gloria al Señor. Mira, cuando hay una enfermedad hay tres cosas que tú tienes que saber: lo que dicen los síntomas, lo que dicen los doctores, pero también lo que dice Dios. Es tiempo de que la iglesia de Cristo comience a darle más valor a lo que dice Dios. Por su llaga hemos sido sanados. El doctor dice que tiene cáncer, el doctor dice que tiene esto y que tiene el otro. Sí, pero Dios dice: está sano. ¿A quién le vas a creer? Porque Dios no responde a los doctores. Dios no responde a los aparatos. Mira, tú puedes tener en tus manos un examen médico donde ese examen dice que tienes tal enfermedad. ¿Tú crees que eso le importa a Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿cómo tienes tú que hablar? Como las cosas que no son, como si fueran. ¿Qué quiere decir eso? El examen dice que tiene hepatitis. Las cosas que no son, como si fueran. ¿Qué quisieras tú que no fuera? Que no fuera hepatitis. Entonces, si tú comienzas a decir: ay, no, ¿cómo hace eso? Porque a tu hígado le... No, porque tú estás tratando a la persona como que es hepatítica. Tú tienes que tratar a la persona como si la persona está ¿qué? Sana. Tienes que hablar palabras de ¿qué? De sanidad. Tú tienes que alimentar a la persona, porque dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de ¿qué? De Dios. Porque la fe habla y responde a la palabra, porque la palabra es Dios mismo. Entonces, cuando tú estás: ay, es que yo no sé. Mira, una persona tiene un dolor aquí atrás y lo primero que dice: mis riñones. ¿Por qué estás maldiciendo tus riñones? ¿Sabes qué? Acabas de abrir una puerta. Acabas de abrir una puerta. Mira, ¿sabías tú que hay personas que se sugestionan? Yo me acuerdo cuando hermano Gerardo tenía cáncer, y ahí andaba yo ya con síntomas de cáncer. Y luego le decía a la esposa de él: oye, hermano, y cuando va al baño, ¿cómo hace? Dice: hace bolitas. Y ahí estaba yo en el baño viendo, esperando que salieran bolitas. Y escuche esto. Pues se puede usted reír, pero esto me llevó hasta con un doctor que me hizo una colonoscopía. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no
Escucha, yo no pensaba de las cosas que no son como si fueran. Yo no estaba entendiendo que Dios, escucha, la fe responde a la palabra de Dios, porque la fe habla lo que está en la palabra de Dios. Y yo estaba creyendo, oyendo y hablando lo que la esposa de él me había dicho. Y yo ya estaba comenzando a sentir aquello porque yo lo estaba creyendo. Y ahí voy con el doctor y una colonoscopía no se cree que es algo placentero. Y todo esto nomás porque me faltó fe, me faltó conocimiento. Y ahí andan personas, ay, yo siento como que no tienes nada. Eres sana en el nombre de Jesús. Jesús no vino a morir para que tú siguieras así. No vimos la semana pasada de que Él se empobreció para enriquecernos, de que Él murió para darnos vida. ¿Por qué no lo entiendes? Por su llaga somos sanados. Dice la Biblia, for by his stripes we are healed. Stripes está hablando de los latigazos que Él recibió. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, tú recibiste la paz y Él recibió el castigo. Pero entiéndelo, tú debes de entender de que tú debes de tener paz porque Él ya pagó por tu paz recibiendo castigo. ¿Quieres no tener paz? No la recibas, pero es decisión tuya. Es tiempo de que la iglesia de Cristo comience a hablar lo que tiene que hablar. Y es tiempo de que la iglesia de Cristo comience a dejar de hablar lo que no tiene que hablar. Ay, yo veo a mis hijos que van de mal en peor. Claro, les acabas de poner aceite en el camino. Se van a resbalar y se van a estampar y se van a estrellar. Instruye al niño en su camino aún siendo viejo. Proverbios 22:6. Aún cuando esté barbón, no, déjalo. ¿Qué estás ahí maldiciéndolo? Lo debemos de entender, iglesia. Si usted supiera cuántos falsos hay hoy en día. Hay tanta gente falsa. Y para toda gente. Y a veces en los lugares, ese tipo de lugares tienen más adeptos o más miembros que los lugares de verdad. Eso no nos debe de inquietar en el sentido de que tú estás en un buen lugar. Dígale que está a su lado, yo estoy en un buen lugar. Pero díselo como con fe así. Entonces Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe dice. Note, dice, pero la justicia que es por la fe dice, no dice yo digo. Mira, llega tu esposo ahí y te hace un berrinche. Tú no le puedes hablar carnalmente, estás respondiéndole carnalmente. ¿Cómo te pones a hablarle carnalmente? La justicia que es por la fe, ¿qué? Romanos capítulo 10 versículo 6. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa. El cristiano que acepta la soledad, escucha, la depresión, es un cristiano que no se ha dado cuenta del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo he tenido situaciones adversas y problemas que tú no tienes idea y que han tratado de meterme en depresión. Y sabes qué, hermano, te digo una cosa, cuando me acuerdo de lo que Jesús hizo por mí, simplemente no puedo entrar en depresión. Porque sería como pisotear la sangre del Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 10 verso 6? Note, hasta ahí. Pero la justicia que es por la fe, ¿qué? Note, la justicia que es por la fe habla. Déjese usted de estar hablando cosas que no debe de hablar. Deje que la justicia que es por la fe hable por usted. La Biblia no está para que usted la proteja. La Biblia está para protegerlo a usted.
Dios no necesita que usted lo proteja. Dios está para protegerlo a usted. Dios no necesita que usted le supla. Él está para suplirle a usted. Dios no necesita que usted lo cargue. Él está para cargarlo a usted. Es la diferencia de los ídolos. Tienen pies, no caminan, manos no palpan, boca no hablan, ojos no ven, oídos no oyen. Pero nuestro Dios tiene poder. La justicia que es por la fe habla. Y tú debes de saber que lo que tú vas a hablar, debes de hablarlo de acuerdo a la justicia que es ¿qué? Por la fe. No por la carne. Mira, ¿quieres saber algo? Cuando alguien logra hacerte enojar, te has convertido en esclavo de aquel que te hizo enojar. Y donde quiera que vayas lo vas a llevar. ¿Sabes con quién es? Con las personas que más cercas estás, con los que te han dañado. ¿Y sabes a quién alejas más? A los que más te aman. Porque les estás dando más atención a los que te han dañado. En la iglesia anteriormente yo le daba el 80% del tiempo al 80% de los que no hacían nada. Y les daba el 20% de mi tiempo al 20% que hacía el 100% de toda la iglesia. Porque quiero que sepas algo. En una iglesia del 100%, el 20% hace el 100%, el 80% no hace nada. ¿Quieres saber algo? Los que más dan en la iglesia son los que menos tienen. Y un día yo entendí que yo estaba mal. Yo no le podía dar el 20% de mi tiempo a las personas que estaban haciendo el 100%, aunque era el 20% nada más de la iglesia. Entonces alguien me dijo: es que tú necesitas darle el 100% de tu tiempo al 20% de las personas que están haciendo el 100% del trabajo para que el 20% crezca. No sé si lo entendieron. Te lo voy a poner de manzanitas. Hay 10 personas aquí. De esas 10 personas, 2 personas hacen todo el trabajo y las otras 8 nomás ven. Se quejan, murmuran, son irrespetuosas, irresponsables, carnales, etcétera, 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 para no llegar ahí donde usted está. Y los 2 no tienen tiempo para eso, porque si tú tienes tiempo para hablar, criticar, juzgar y hablar más de los demás, no tienes tiempo para hacer. Porque si tú tienes tiempo para hacer, no tienes tiempo para hablar de los demás. Entonces los dos están haciendo todo el trabajo y los 8 nomás viendo. Y yo le dedicaba el 80% de mi atención y de mi tiempo a los 8 que no estaban haciendo nada. Porque yo decía: es que ellos necesitan, es que ellos son débiles, es que ellos, sí, pero no estaban produciendo nada. ¿Aló? Al contrario, se estaban haciendo ¿cuál es esa palabra, Silvia? Se confiaban más. Y los 2 que estaban haciendo todo estaban creando resentimiento contra mí, porque pues, querían que yo los visitara, querían comer conmigo, quería que yo los atendiera. Y yo no tenía tiempo para ellos porque yo tenía que estar con los otros. ¿Se acuerda cuando todo el mundo se enojó conmigo porque yo andaba con Pablo? ¿Sí se acuerda? No se acuerda. Yo le estaba dando el 80% de mi tiempo a que el día de mañana se fue y usted conoce lo demás. ¿Sí me explico? Entonces, debemos de entender una cosa. Dice un dicho mundano que tú te conviertes en lo que comes. O sea, que lo que comes tú eres. Pero si tuviéramos que decir un dicho espiritualmente, tendríamos que decir que tú te conviertes en lo que hablas. Porque las palabras, escucha, las palabras son creativas. Mira, si tú tienes un mal matrimonio,
probablemente tú invertiste algo de malo para que tu matrimonio esté malo. Quizá no lo iniciaste tú, pero por ahí en el camino le entraste al juego. Pero la justicia que por la fe dice, habla. Nuestras palabras están diseñadas para crear cosas. Dijo Dios, hágase la luz, y fue que Dios ha diseñado nuestras palabras para que sean capaces de crear cosas. Nosotros creamos nuestro futuro y también lo destruimos por las palabras que salen de nuestra boca.